Muy buenos días, hermanos y hermanas. Continuando con el ciclo de capacitación sobre gestión de riesgo y cambio climático. En esta ocasión vamos a abordar el tema referido al cambio climático. Un poco para ver la diferencia o los conceptos, vamos a ver qué es el calentamiento global. Por tanto, vamos a averiguar un poco este fenómeno y diferenciar del calentamiento global y el cambio climático. Un poco para entender cómo funciona o qué es el efecto invernadero. Vamos a ver las consecuencias, por ejemplo, las causas. Principalmente los vehículos que utilizan combustibles fósiles son los causantes de emitir el dióxido de carbono hacia la atmósfera, donde estos gases de efecto invernadero se condensan, ¿no?, a nivel de la atmósfera y van retornando hacia la Tierra, y eso provoca lo que es el incremento de la temperatura de la Tierra. También podríamos ver como causas a las grandes fábricas que emiten gases, ¿no?, o humo, podríamos decir, ¿no?, esos gases llamados de efecto invernadero. Entonces, en algún momento la Tierra puede explotar, ¿no? Como estamos viendo en la gráfica, hasta los termómetros no van a poder resistir y llegamos a ese punto. Entonces, para ver como ejemplo o graficar, ¿no?, si nosotros a un automóvil le cerramos herméticamente las puertas, ventanas, y cuando calienta el sol dentro de esta movilidad, va a haber pues que la luz se va a atrapar al interior del automóvil, y este automóvil incluso en algún rato puede reventar, y ese mismo fenómeno está pasando en lo que es el mundo, ¿no? El calor adentro va incrementando, y relacionado con nuestro planeta Tierra también está incrementando la temperatura, y eso va ocasionando el cambio climático. En esta parte, por ejemplo, donde vemos en la atmósfera, se condensan estos gases que van despechando las grandes fábricas, el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Principalmente el dióxido de carbono es uno de los gases que va conformando esta capa, ¿no? Otro de los gases es el metano. El metano, que se atribuye a la erupción de los animales, por ejemplo, ¿no?, los vacunos y otros tipos de animales van contribuyendo a lo que es el gas metano, ¿no? Y eso se va condensando en la atmósfera y haciendo una capa, ¿no?, donde no permiten salir hacia afuera, hacia la atmósfera, más allá de la atmósfera, la temperatura, ¿no?, o el calor. Otro de los gases es el nitrato, ¿no? A través de los fertilizantes químicos vamos contribuyendo a lo que es el gas de efecto invernadero. Y otros son los carbamatos, por ejemplo, ¿no? Los perfumes, los desodorantes también van contribuyendo a lo que esta parte de la atmósfera se vaya condensando y no deje salir hacia afuera la temperatura de la Tierra. Entonces, cuando se concentran los gases, generan el efecto invernadero, como hemos visto, y el resultado es el incremento de la temperatura en la Tierra, en todo el mundo, digamos, ¿no? Y eso va contribuyendo a lo que es el fenómeno del cambio climático. Veremos la diferencia entre el calentamiento global y el cambio climático. Una de las diferencias, digamos, el calentamiento global es el incremento de la temperatura media de la Tierra debido a los efectos de los gases de efecto invernadero, como hemos visto. Entonces, como consecuencia, el derretimiento de los glaciares y como causa la producción de gases, ¿no?, o la temperatura a través de las fábricas o el uso de los combustibles fósiles. Mientras el cambio climático es un término muy amplio que viene desarrollándose durante largo tiempo, un periodo grande, digamos, ¿no? Entonces, ahí en la gráfica podríamos ver, por ejemplo, registros en los años 1000 hasta el 2000, por ejemplo, más o menos entre la temperatura de la Tierra y la concentración del dióxido de carbono, más o menos venían a la par, ¿no? Pero cerca de los años 2000 ya esto se dispara con una tendencia de subir muy rápidamente, ¿no?, la temperatura como también la concentración del dióxido de carbono.
Entonces, esa es la diferencia entre el calentamiento global, que ocurre en un periodo muy corto, y mientras el cambio climático viene a través de varios años, ¿no? Otra prueba del calentamiento global que se está produciendo es a través de la presencia de fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la manifestación del cambio climático sería lo siguiente. Hay cambios en la temperatura global, hemos dicho, ¿no? A nivel del mundo. Y hay cambios en la precipitación global también, ¿no? Ahora la precipitación o la época de lluvia en el altiplano, por ejemplo, ocurre en un periodo corto, ¿no? Entre 1 o 2 meses nomás. Más antes el periodo de lluvia era entre 3 o 4 meses, ¿no? Ahora es corto, pero llueve en gran cantidad, que también eso va contribuyendo a la erosión del suelo. Otro de los fenómenos es los cambios en los océanos, debido al derretimiento de los glaciares. Se dice que los océanos están subiendo el nivel del agua, y las ciudades que están en las orillas de los mares o los océanos hay una tendencia de desaparecer, e incluso en alguna parte se están trasladando los habitantes a otra parte del mundo, ¿no? Y los eventos extremos, ustedes se acordarán, en las tierras bajas, en el Beni principalmente, ha habido inundaciones, grandes inundaciones, o en las tierras altas ha habido las grandes sequías, o también los eventos extremos de las riadas, lluvias o granizadas repentinas, ¿no? Entonces hay esos fenómenos extremos que se van presentando en la Tierra. Una de las evidencias en nuestro país, por ejemplo, el lago Popó. Este año, por ejemplo, en 2013, la NASA ha sacado una foto y había una película de agua todavía en el lago Popó. Pero llegamos al año 2016, esta película de agua casi desaparece, ¿no? Entonces es una constancia de que el cambio climático está presente en nuestro medio también. Y otro de los evidencias es en Alaska. En 1914 han sacado esta foto donde había una gran cantidad de nevado, pero en 2004, después de 90 años, este nevado desaparece y se convierte en una laguna. Otro, el río Colorado, por ejemplo, Arizona, en el 2002, en junio, han sacado una foto donde tenía esa cantidad de agua, pero en diciembre de 2003, casi un año y medio después, este río casi desaparece, ¿no? Entonces es otra evidencia en el mundo del cambio climático. ¿Y por qué va sucediendo este cambio climático? Porque hay una gran concentración del dióxido de carbono a nivel mundial, ¿no? Debido a las grandes fábricas, al uso de los combustibles fósiles, o la gran cantidad de aviación, digamos, ¿no? También va contribuyendo a lo que es la concentración del dióxido de carbono. Y comparando con en el año 1870, por ejemplo, en el mundo había como 290 partes por millón de dióxido de carbono, pero llegamos a los años 2000, esta concentración sube casi en 100, ¿no? Y tiene a medida hasta 370 partes por millón de dióxido de carbono en el mundo. ¿Cómo se mide el calentamiento global? Hay técnicas, los científicos van midiendo. Por ejemplo, hay datos atrapados en el hielo. Dicen, ¿no? Es una técnica donde a nivel de la Antártida han medido en 1958, por ejemplo, la concentración del dióxido de carbono. Entonces esos registros van reportándose año tras año y se va midiendo, ¿no?, la cantidad de dióxido de carbono en el mundo. Por ejemplo, el registro de 1000 años, ¿no?, sobre la concentración del dióxido de carbono, y va casi a la par, ¿no?, tanto la temperatura del suelo, estamos hablando del hemisferio norte, con la concentración del dióxido de carbono va casi a la par, ¿no? La temperatura del suelo está en los 0 grados y la concentración de dióxido de carbono, digamos, hasta el año 1800-1900 eran casi parecidos, ¿no? Pero hay un incremento rápido, drástico en los años 2000 o cerca de los años 2000. Y ha habido acuerdos internacionales. Por ejemplo, en el 2007 han acordado que hasta el año 2050 se reduzca la cantidad de emisión de dióxido de carbono, porque había una tendencia de subida drástica hacia arriba, ¿no? Pero han participado varios países del mundo para reducir la concentración del dióxido de carbono. Y estos acuerdos eran el uso de la energía eficiente, uso racional de la energía, que se fabriquen vehículos eficientes que no utilicen esos combustibles fósiles,
¿no? O el aprovechamiento de la energía solar y eólica, los biocombustibles o la captura del dióxido de carbono para el almacenamiento, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja porque tenemos una extensión grande de forestales, ¿no? Deforestación. Entonces podríamos aprovechar esta oportunidad para capturar el dióxido de carbono y venderlo, o si no, los países que producen el dióxido de carbono nos podrían pagar por esta práctica. Entonces, son algunos conceptos que van relacionados al cambio climático. Más adelante veremos otros conceptos, ¿no? Y gracias.